Bienvenidos a mi canal, yo soy el ingeniero Dubanceli y voy a explicarle la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley experimental que se debe su nombre al coronel francés Charles Agustín de Coulomb, quien la formuló en 1785. Entonces aquí a mi derecha vemos al coronel con un prototipo, un aparato que se llama balanza de torsión, quien él diseñó para poder demostrar la ecuación que veremos más adelante. Entonces, la balanza de torsión, inventada por él mismo para determinar cuantitativamente la fuerza que ejercía la balanza entre dos, la fuerza que ejercía, la balanza entre dos objetos que tenían una carga estática de electricidad. Entonces, a la derecha vemos la balanza de torsión. Aquí vemos dos objetos, A y B, que el objeto B está fijo y el objeto A, al momento de que se le aplique una carga estática de igual signo, se repele. Entonces el objeto A es el que tiende a retirarse del objeto B, generando así un ángulo, una distancia que él luego medía con esta cinta que está acá. Y luego de que generaba la distancia, pues él volvía a su posición inicial. La definición. La ley de Coulomb establece que la fuerza F entre dos cargas puntuales Q1 y Q2 es de dirección igual a la línea que las une, directamente proporcional al producto Q1, Q2 de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R entre ellas. Aquí, cuando se habla de cargas puntuales, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que un objeto lo puedas modelar como una carga puntual, ese objeto debe cumplir lo siguiente: que la distancia sea mucho mayor, R sea mucho mayor que el radio de ese objeto, si es una circunferencia. Ya más adelante veremos con más claridad lo que significa una carga puntual. Una carga puntual de hecho no existe porque es adimensional. Por ejemplo, esto puede ser una carga puntual, este punto de aquí, porque no tiene longitud, no tiene volumen, no tiene superficie. Seguimos. Entonces, vemos que la definición es: la fuerza va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la carga 1 multiplicada por la carga 2 sobre la distancia entre Q1 y Q2, donde K, ¿qué es K? K es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 viene siendo la permitividad del vacío o del espacio libre, que equivale a 8.854 por 10 a la menos 12. O también se puede expresar de esta forma: 1 sobre 36pi por 10 a la menos 9 faradios, la unidad de faradios por metro. Si reemplazamos esta ecuación en esta ecuación, nos va a quedar la siguiente expresión: que la fuerza va a ser igual a Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. Listo. Entonces, teniendo esa definición, vamos a explicarlo. Tenemos una carga puntual Q1, ahí la voy a ubicar, Q1. Entonces le voy a llamar carga puntual Q sub 1. Esa es la carga puntual Q sub 1. Y voy a ubicar otra carga puntual por acá, que se va a llamar Q2, Q sub 2. Necesitamos ahora un punto de referencia, que lo voy a llamar origen. Este va a ser nuestro punto de referencia, origen. Entonces, ubicamos o posicionamos desde el origen hacia Q1, ubicamos un vector que va a ser, ese vector, ¿cómo se llama? Se llama el vector R sub 1 de posición. O sea, está ubicando a Q1. Entonces ubicamos Q2 también de la misma manera,
con el vector de posición Q2 y ese vector se llama R sub 2. Ahora, la distancia entre Q1, recuerden que necesitamos la distancia entre Q1 y Q2. Entonces solo lo ubicamos con un vector. Hay que recordar, aquí haciendo un paréntesis, tienen que tener bien claro los conceptos de vectores, de análisis vectorial. Entonces, este vector lo vamos a llamar R, R mayúscula, R mayúscula. Q1 va a aplicar una fuerza a Q2. Entonces, esta carga Q1 es positiva. Y la carga Q2 también es positiva. Entonces se repelen, ¿verdad? Pero en este caso vamos a analizar la fuerza que se le aplica a Q2 debido a Q1. Esa fuerza la vamos a representar con un vector de esta forma. Entonces esa es la fuerza 1 sub 2, perdón, fuerza sub 1, 2, o sea, es la fuerza aplicada a 2 debido a 1. Fuerza aplicada a 2 debido a 1. Entonces, este vector, me faltó el subíndice de ese vector, R sub 1, 2. R sub 1, 2. Sub 1, 2. Porque va de 1 a 2. Entonces, aquí también tenemos un vector unitario que se genera en Q1. Un vector unitario, es pequeñito, obviamente. Un vector unitario, vamos a ponerlo de otro color, que lo vamos a llamar A sub 1 en dirección, en esa dirección, A sub 1, 2, en la misma dirección del vector R sub 1, 2. Como son cargas iguales que se repelen, bueno, aquí también se le aplica una fuerza a Q1 debido a Q2. Esta es la fuerza que aplica 2, que se le aplica a 1 debido a 2. Entonces la llamo F sub 2, F sub 2, 1. Bien, ya teniendo la gráfica, la representación de los vectores, entonces vamos a utilizar la definición. Que la fuerza, vamos a hallar la fuerza en Q2 debido a Q1. Entonces la fuerza U sub 1, 2 va a ser igual a Q, la carga 1 por la carga 2 sobre 4pi epsilon sub 0. Perdón, lo hice mal. Vamos a borrarlo. Lo hacemos bien. Epsilon sub 0 por la magnitud de R12 al cuadrado. Recuerden que esa es la distancia. La magnitud de R12 al cuadrado en dirección a sub 1, 2. En dirección a sub 1, 2. El vector unitario a sub 1, 2. Listo. Esa es nuestra primera ecuación. Esta es la ecuación 1.
Vamos a ponerlo de otro color. La ecuación 1. Luego, aplicando el cálculo vectorial, podemos hallar R sub 1, 2. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues sabemos que R2 menos R1, vector de posición R sub 2 menos R sub 1. Ahí podemos hallar R sub 1, 2. Entonces ya tenemos otra ecuación. R sub 1 lo voy a poner por acá. 2 va a ser igual a R1, perdón, R2 menos R1. Entonces es la ecuación número 2. ¿Cómo hallamos? Ahora necesitamos otra cosa. Este vector no sabemos a qué equivale el vector unitario en dirección 1, 2. Entonces, por cálculo vectorial sabemos que A sub 1, 2, A sub 1, 2 va a ser igual al vector. Sabemos que este es el vector unitario de R sub 1, 2. Entonces, al vector R sub 1, 2 dividido sobre la magnitud de R sub 1, 2. Ya teniendo, bueno, esta es otra ecuación. La ecuación 3. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar 3 en 1. Reemplazamos 3, ecuación 3 en 1. Quedaría de la siguiente forma. F sub 1, 2 va a ser igual a Q1 por Q2 sobre 4pi epsilon sub 0 por R sub 1, 2 al cuadrado, la magnitud de R sub 1, 2, recuerden. Ya sabemos que A sub 1, 2 viene siendo esto de aquí. Entonces, R sub 1, 2, vector R sub 1, 2 sobre la magnitud del vector R sub 1, 2. Aquí aplicamos, multiplicamos de esta forma. Entonces nos quedaría que Q1, Q2, 4pi por epsilon sub 0. Esta raya la hice muy grande. Se va a quedar de la siguiente forma. Esto va a multiplicar por esto y va a quedar al cubo. Ponerlo por acá, apartado, que es lo mismo, recuerden, matemática básica, R sub 1, 2, valor absoluto al cubo, Se me hace difícil porque lo estoy haciendo con el mouse. No tengo una tableta con un lápiz para poder hacerlo mejor. Perdón. Y el vector R sub 1, 2 queda igual. Esto le vamos a llamar ecuación 4. Ahora lo que vamos a hacer, porque ya tenemos R sub 1, 2, lo que vamos a hacer es reemplazarlo, simplemente. O sea, es decir, vamos a reemplazar 2. Vamos a reemplazar 2 en
4. 2 en 4. F sub 1, 2 quedaría de la siguiente forma. Q1 por Q2. Entonces, epsilon sub 0. Epsilon sub 0 multiplicado por R sub 1, 2. Pero ¿qué es R sub 1, 2? Es esto, que está aquí. R sub 2, R minúscula sub 2 menos R sub 1 sobre el valor absoluto de ese resultado, R sub 1, R sub 2 menos R sub 1 al cubo. Y ahí, señores, ahí estamos hallando lo que es la fuerza 1, 2. La fuerza debida a Q1 aplicada a Q2. Perdón, la fuerza en Q2 debida a Q1. Luego, vamos a regresar a la diapositiva. Bueno, regresando a la diapositiva, se me había olvidado decirle las unidades de cada una de estas variables. El caso de Q1 y Q2 están en coulombs. Y la distancia R en metros. La fuerza en newtons. Cabe señalar lo siguiente. Recordemos que F1 y F2 son iguales. Esas fuerzas son iguales, pero están en sentido contrario. Recuerden. Cargas iguales del mismo signo, que ya lo había mencionado, se repelen, mientras que cargas distintas se atraen. La distancia R entre los cuerpos cargados Q1 y Q2 debe ser grande en comparación con las dimensiones lineales de los cuerpos. Esto es, Q1 y Q2 deben ser cargas puntuales, lo que ya les había mencionado. A esto se refiere con cargas puntuales, que la distancia R entre los cuerpos cargados Q1 y Q2 debe ser grande en comparación con las dimensiones lineales de los cuerpos. Esto es que Q1 y Q2 deben ser cargas puntuales. O sea, se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir que la distancia R tiene que ser mucho mayor que el radio de esos cuerpos. Y vamos a llamarle ρ. Lo puede llamar ρ, R, como quiera. Pero si ese cuerpo es una circunferencia, pues es el radio, ¿verdad? Tiene que ser mucho mayor que ese radio. Q1 y Q2 deben ser estáticas, hallarse en reposo. Eso se debe cumplir también. Esas cargas deben estar en reposo. Los signos de Q1 y Q2 deben tenerse en cuenta. Si se tienen más de 2 cargas puntuales, en el caso de que haya más de 2 cargas puntuales, se usa el principio de superposición. Q a Q. Si dibujamos por acá Q, esa carga puntual se llama Q. Voy a llamarle Q. Y tenemos por acá otra carga puntual. Ubico otra carga puntual por acá y otra por acá. Entonces esas cargas le voy a llamar Q1, esta Q2 y esta Q3. Entonces queremos hallar la fuerza. La fuerza, recuerden, es un vector. La fuerza que se le aplica a Q debido a Q1, Q2 y Q3. Entonces debemos utilizar esta definición. Que Q multiplicada por Q1, ya saben, debemos tener también una referencia, un origen, para ubicar las cargas Q1 y Q2 y Q3. Entonces R menos R sub 1 sobre 4pi epsilon sub 0. La magnitud de R menos R sub 1 al cubo. Sería lo mismo como lo hallamos, pero vamos sumando cada uno de esas fuerzas hasta enésima vez. Y esto se resume aquí como una sumatoria, fácilmente, que es un factor común
tenemos como factor común a Q, 4 pi epsilon sub 0 lo sacamos y la sumatoria de cada una de esas fuerzas nos daría el resultado. Si este video te fue de gran ayuda, por favor suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video.